Vamos a Mateo capítulo 12. Y vamos a leer un versículo, el versículo 21. Mateo 12, 21. Cuando Dios le dijo tanto a María como a José que tenían que ponerle el nombre Jesús, fue muy específico, muy claro. Dios tenía mucho interés en grabar ese mensaje en las mentes y en los corazones, a fin de que el nombre del Mesías fuera Jesús. Y parirá un hijo y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo. Es un nombre, como dice Filipenses capítulo 2, sobre todo nombre. Dice, por cuanto el Señor se humilló hasta lo sumo, el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús, otra vez, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están arriba, de los que están en la tierra, o de los que están debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es, en tiempo presente, el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Muy bien. Mateo 12, 21 dice así. Dice, y en su nombre, en el nombre de Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre, ese nombre que Dios fue tan específico y tan claro que le pusieran, ¿verdad? En su nombre esperarán los gentiles. Bueno, en la versión King James dice confiarán. Esperarán o confiarán los gentiles. Y claro, como que le saltan a uno los ojos cuando lee esto. En su nombre, en el nombre de Jesús, esperarán, confiarán, no dice los hijos de Dios. No dice los hijos de Dios. No dice el pueblo de Dios. No dice el pueblo de Israel. No dice los cristianos nacidos de nuevo. Dice los gentiles. Los gentiles. Los goyín. ¿A quiénes le llamaban los judíos? ¿A quiénes le llamaban gentiles? A los extranjeros, a los extraños, a todos aquellos que eran ajenos a los pactos de la promesa, a los que no eran pueblo, a los paganos, a los idólatras. Los romanos, por ejemplo, eran gentiles, eran considerados gentiles. Todos aquellos ajenos al pacto y a las promesas de Dios eran gentiles. Todos aquellos que no formaban parte del pueblo de Dios, gentiles. Bueno, pues aquí dice que los gentiles, precisamente, esperarán en su nombre. Que los gentiles confiarán en su nombre. Y vamos a ver algunos ejemplos claros en la Escritura de que esto es así. Y de hecho el Señor, esto le pone a uno los pelos de punta, porque en Lucas capítulo 4 nos jactamos de que somos hijos de Dios. A veces cometemos el error de que nuestra soberbia o nuestro orgullo miramos por encima del hombro a los que no lo son, nos consideramos mejores que ellos, cuando la realidad es que muchas veces son los gentiles los que nos dejan a nosotros en vergüenza. Si no, explicarme, por favor, Lucas capítulo 4. Vamos a leer del 23 al 28. Explicarme este pasaje. Dice, él les dijo, sin duda me diréis este refrán. Esto es cuando Jesús está en Nazaret, en su tierra donde vivió de niño. Sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que has hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas, aquí vamos, en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los tiempos de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Serepta de Sidón. O sea, 3 años y medio de hambruna. Imaginaros la necesidad y el hambre que había. Imaginaros la cantidad de viudas que había en Israel. La cantidad de viudas que había necesitadas en el pueblo de Dios. Bueno, pues el profeta Elías, el siervo, el ungido de Dios, aquel a través del cual el poder, la gloria y el nombre de Dios se manifestaba, que era Elías en aquel tiempo, no fue enviado a ninguna de ellas, a ninguna. Y mira que había viudas en el pueblo de Dios. Mira que había viudas y gente necesitada en Israel.
Pero ¿sabes a dónde fue? ¿A qué viuda fue enviado Elías? A una que vivía allá en la tierra de Sidón. No en las ciudades de Tiro y de Sidón, pues allá lejos. No fue en Israel, no fue donde habitaba el pueblo de Dios, fue donde habitaban los gentiles. Y esta viuda era gentil, y allí fue enviado Elías. Y continúa el Señor. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo. La lepra en aquel entonces era una enfermedad común. Había muchos leprosos. Pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. O sea, ¿cómo es posible? Tantos leprosos que había entre el pueblo de Dios, y el poder de Dios manifestado a través del siervo de Dios, del profeta Eliseo, se manifestó para sanar y para curar y para limpiar a un sirio, a un pagano, a un idólatra, a un gentil. Y los hijos de Dios y el pueblo de Dios enfermos, y sin curar y sin recibir sanidad. ¿Qué mensaje el Señor llevó allí a la sinagoga en Nazaret? Claro, os podéis imaginar el resultado, casi lo mata con ese mensajito. De hecho, si seguís leyendo, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, claro. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue, quería matarlo, por decirle las verdades, por poner el dedo en la llaga. ¿Qué verdad estaba poniendo de manifiesto? La verdad de su dureza y de su incredulidad. Porque ellos, siendo el pueblo de Dios, no experimentaban el poder y las bendiciones del nombre, que es sobre todo nombre, por su dureza y por su incredulidad. ¿Y por qué los gentiles sí? Porque creyeron, como aquella mujer sirofenicia, que no lo dejó en paz hasta que le dio la sanidad que pedía para su hijo lunático. No lo dejó en paz. Pero es que no está bien dar el pan de los hijos a los perrillos, le dijo el Señor, entre otras muchas cosas. Dijo el Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas. Es decir, persistió y perseveró, y dice, en su nombre confiarán, en su nombre esperarán los gentiles. Nos dejan en vergüenza. Nos dejan en vergüenza. O sea, ellos, gloria a su santo nombre, se van a beneficiar de lo que en teoría estaba destinado para uno. Qué triste, ¿verdad? Que lo que tú tienes derecho a recibir y lo reciban otros que no tienen ese derecho, porque no son hijos. ¿Pero por qué lo reciben? Porque ellos esperarán o ellos confiarán en ese nombre, que es sobre todo nombre. En Isaías capítulo 9 estaba profetizado, Isaías 9, estaba profetizado acerca del ministerio del Señor por medio del profeta Isaías. Isaías capítulo 9, que luego es un texto que se repite en Mateo 4. Isaías 9 dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. O sea, no para siempre va a haber tribulación, angustia, aflicción, no para siempre, sino que al final dice que en Galilea de los gentiles llenará de gloria ese camino, el camino de la mar, porque estaba en la costa. Allí pescaban en el mar de Galilea los discípulos. Dice, y ahora aquí viene la profecía, en el versículo 2, Isaías 9:2, dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Bueno, esta es una profecía acerca del Señor Jesús cuando principió su ministerio y sobre todo estuvo predicando en la tierra de Capernaum, en Galilea. Dice, la gente que estaba en tinieblas por fin pudo ver la luz. Ellos fueron llevados de las tinieblas a la luz. Esto es una profecía acerca del ministerio del Señor Jesucristo. Y si leéis en Lucas 1:79, vemos también como la palabra de Dios, que también había sido profetizado en el Antiguo Testamento, habla del ministerio del que fue antes de él, preparándole el camino, de Juan el Bautista.
en Lucas 1:79, y fijaros lo que dice, viene más o menos a decir algo parecido. En Lucas 1:79. Vamos a leer desde el 76 para que veáis que se refiere al ministerio de Juan el Bautista. Dice: y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Este era el ministerio de Juan el Bautista. Para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. El ministerio de Juan el Bautista fue entre su pueblo, entre el pueblo de Israel, entre el pueblo de Dios. Y el propósito de su ministerio, preparar el camino del Señor, pero sí, ¿de qué manera? Dice, para dar luz a los que habitan en tinieblas. ¿Cuál era el propósito de su ministerio? ¿Para qué Dios lo llamó? Para dar luz a los que habitan en tinieblas. Es decir, para sacar al pueblo de Dios de las tinieblas y traerlos a la luz. Para eso. Lo mismo que la palabra de Dios habla del Señor, por ejemplo, Mateo 4:16 claramente. Lo dice en Mateo 4:16. Lo leo rápidamente. Hace referencia al texto de Isaías que leímos antes. Dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Es cuando Jesús principia su ministerio. Mateo 4:16. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y está hablando del pueblo de Israel. Y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. ¿Cómo Dios obra en la vida de su gente, en la vida de su pueblo? Bueno, 2 de Corintios 4:6. 2 de Corintios 4:6. ¿Cómo es eso de que tenemos que ser llevados de las tinieblas a la luz si somos su pueblo, somos su gente? ¿Cómo es eso? Bueno, aquí lo dice clarito, en 2 de Corintios 4:6. Dice, versículo 5, vamos a leer el 5. 2 de Corintios capítulo 4, en el versículo 5 dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Otra vez ese nombre, que es sobre todo nombre. Dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es decir, Dios dio desde el principio en Génesis, cuando dijo sea la luz, y fue la luz, ¿verdad? Por eso dice Dios que mandó que en las tinieblas resplandeciese la luz, que en medio de las tinieblas ya desde el principio dijo que resplandeciese la luz, cuando dijo sea la luz, pues dice que fue el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Qué había en nuestros corazones antes que la luz de Dios resplandeciera? Había tinieblas. ¿Qué hay en nuestros corazones? Tinieblas. Así es el corazón carnal. ¿Y qué Dios tiene que hacer? Llevar nuestro corazón de las tinieblas a su luz, hacer que ahí resplandezca su luz. ¿Y cómo va a resplandecer su luz? Dice, para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Conocimiento no es conocimiento teórico, es conocimiento empírico, por experiencia. Vamos a experimentar la gloria de Dios para que su luz resplandezca en medio de nuestras tinieblas. Debemos experimentar la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Cómo vamos a experimentar la gloria de Dios? A través de ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Que no nos pase como cuando el Señor relató, ¿verdad? Que había muchas viudas, pero solamente Elías fue enviado a la de Sidón, a la Sidonia. Y había muchos leprosos, pero solamente un sirio, por su dureza y por su incredulidad. Entonces, gloria a su santo nombre, que podamos experimentar la gloria de Dios a través de ese nombre, a través del nombre de Jesucristo. Es lo que aquí dice. Necesitamos que en medio de nuestras tinieblas resplandezca la luz. ¿Qué había en el corazón del pueblo de Dios en los tiempos de Elías y de Eliseo? Había tinieblas. Porque si no, ¿por qué los leprosos no eran limpiados?
¿Por qué las viudas no eran alimentadas? ¿Por qué eran los gentiles los que experimentaban el poder de su nombre? ¿Por qué ellos y no el pueblo de Dios? Porque había tinieblas que se manifestaba en forma de dureza y en forma de incredulidad y en forma de rechazo a la luz. Esa es la razón. En 1 de Pedro, capítulo 2, vamos a hablar un pelín más de esto de ser traídos de las tinieblas a la luz. 1 de Pedro, capítulo 2. O sea, Dios quiere hacer primero la obra en nuestras vidas, ¿verdad? Resplandecer en medio de nuestras tinieblas. Y que conozcamos por experiencia la gloria de Dios a través de ese nombre, del nombre de Jesús. ¿Qué hay que hacer? Solamente clamar a ese nombre y confiar en ese nombre. ¿Qué dice en 1 de Pedro 2:9? Dice, ¿estás ahí? 1 de Pedro 2:9. Fíjate lo que dice. Y aquí está hablando del pueblo de Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, pueblo comprado a precio de sangre, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea que Dios nos compró y Dios tiene un propósito con aquellos que somos su posesión. Sí, somos real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pero pueblo adquirido con un propósito, que anunciemos las virtudes de aquel que es el Señor Jesús, que nos llamó de las tinieblas a su luz. Que anunciemos las virtudes de aquel. No nos predicamos a nosotros mismos, lo predicamos a Él, o al menos eso debemos hacer. Que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gloria a su santo nombre. Ese es el propósito por el cual, uno de los propósitos por el cual nos compró. En Efesios 5:8, os lo leo un momentito, dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. En otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Entonces si somos luz, tenemos que caminar como hijos de luz. Tenemos que manifestar esa luz, o tenemos que permitir que la luz del Señor se manifieste a través nuestra. Como se manifestó, por ejemplo, a través de Juan el Bautista, o como leímos antes, pueblo adquirido para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. Eso es ser luz. Si no anunciamos a Jesús, ¿cómo somos luz entonces? Si no dejamos que la luz de Jesús brille a través de nosotros, ¿cómo somos luz? En Juan 8:12, Evangelio de Juan, capítulo 8 y versículo 12, dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la lumbre o la luz de la vida. El que me sigue, esto es un llamado a seguirle. El que me sigue, el que sigue al Señor, no va a andar en tinieblas, va a andar en luz. Gloria a su santo nombre. Y si andamos en luz, dice la Escritura que tenemos comunión y la sangre nos limpia de todo pecado. Para cerrar este capítulo de la luz y las tinieblas, quisiera que viéramos el ejemplo del apóstol Pablo en Hechos 26. En Hechos 26, vamos un momentito por favor a Hechos 26. Y vemos el testimonio que Dios dio, o que Pablo dio, o que Dios dio a través de Pablo, al rey Agripa y a Berenice, su esposa. Hechos 26. Fíjate el testimonio del apóstol Pablo. Prácticamente relata su conversión, cómo fue. Fijaros qué testimonio. Estamos hablando de ser luz, estamos hablando de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estamos hablando de eso, ¿verdad? Fíjate lo que Pablo dice. Él relata su conversión, lo que ocurrió con él, lo que ocurrió en su vida. Dice, ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes
y en comisión de los principales sacerdotes. Iba a perseguir, a azotar y a maltratar a los cristianos. Dice, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, una luz muy intensa, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte ahora sobre tus pies. Porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Y fíjate lo que dice ahora, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de las potestades de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Este fue el llamado de Pablo, aquel que iba a perseguir y a torturar a los cristianos. Luego fue el primero, fue el adalid, el más importante ministro o siervo de Dios en cuanto a anunciar el Evangelio, en cuanto a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero fijaros el llamado, dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, para que cambien de la potestad de Satanás a la potestad de Dios, para que por medio de la fe en mí, dice el Señor, para que al creer en mí reciban perdón de pecados y herencia entre los santificados. Eso es lo que el Señor Jesús le dijo a Pablo. Pablo, quiero usarte. Quiero que le hables de mí a la gente, para que cuando la gente ponga su fe en mí, puedan sus pecados ser perdonados y puedan tener herencia entre los santos de Dios. Quiero que se conviertan de las tinieblas a la luz. Quiero que pasen de la potestad de las tinieblas al reino de Dios. Y para eso quiero que uses tu lengua. Para eso quiero que abras tu boca y para eso quiero que hables de mí. ¿Y qué dice Pablo? No fui rebelde. Podía dedicarse a ir y congregarse en la sinagoga y estar feliz, sin ningún problema. Pero dice, no fui rebelde. Cuando pude y tuve ocasión, prediqué y hablé del nombre de Jesús. De hecho, fue lo primero que hizo cuando llegó a Damasco. En vez de perseguir y encarcelar, hablar. Cuando tuvo la oportunidad, habló del nombre de Jesús. ¿Para qué? Para que la gente pudiera pasar del reino de las tinieblas al reino de la luz. Dios primero quiere hacer la obra en mi vida, quiere resplandecer en medio de mis tinieblas y luego quiere que su luz brille a través mía para que otros también puedan pasar de las tinieblas a la luz. Qué triste es cuando la vida de un cristiano es una vida seca y estéril. Cuando sigue caminando uno en tinieblas, ni permite que la luz de Dios resplandezca en medio de uno, ni a través de uno tampoco. Es una vida estéril, una vida monótona, rutinaria y aburrida. Ahora, hay una buena noticia y un mensaje de esperanza. Y es que, claramente, si leímos antes en Mateo 12:21, lo vuelvo a recordar, Mateo 12:21, que en su nombre esperarán o confiarán los gentiles. Entonces, si Dios lo hizo con los gentiles, digo yo que podrá hacerlo con nosotros. Vamos a volverlo a leer en Mateo 12:21. Dice, Mateo 12:21, en su nombre esperarán los gentiles, en su nombre confiarán los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Aquellas personas ajenas al pacto de las promesas de Dios. Si ellos van a conseguir
esperar y confiar y recibir la bendición de parte de Dios, al esperar en el nombre de Jesús y al confiar en ese nombre, entonces no importa cuáles sean nuestras tinieblas, hay esperanza. Porque si los gentiles, gloria a su santo nombre, van a poder esperar y confiar en Él, cuanto más nosotros. Entonces, no importa cuáles sean nuestras tinieblas el día de hoy. ¿Qué representan las tinieblas? Pues pruebas, tribulaciones, malentendidos, problemas, complejidades de la vida. No importa cuáles sean nuestras tinieblas. Cada vez que uno pierde la fe, pierde la esperanza, pierde el ánimo, esos son tinieblas. Entonces, no importa cuáles sean nuestras tinieblas, el Señor puede librarnos y llevarnos a la luz desde las tinieblas, de acuerdo a todo lo que hemos estado leyendo y escuchando. ¿Qué tenemos que hacer? Clamar a su nombre. Clamar a su nombre y confiar en Él. Y que Él nos saque de las tinieblas y nos lleve a la luz. Ahora, hay una cosa muy importante. Y es que Dios nunca nos da lo que normalmente esperamos, sino que nos da lo que necesitamos. Y voy a poner un ejemplo para aclarar eso. Porque a veces tenemos expectativas de algo y ese algo no llega. ¿Por qué? Porque Dios no nos va a dar lo que esperamos, sino lo que necesitamos. En el tiempo de Jesús, cuando fue su ministerio terrenal, ¿qué esperaba el pueblo de Dios, que en aquel entonces era el pueblo de Israel? ¿Qué esperaban ellos? Esperaban un hombre que les librara del yugo romano, un libertador de la opresión de los paganos, de los gentiles, de los idólatras, que los tenían ahí oprimidos, esclavizados. Ellos esperaban eso. Ahora, ¿Dios les dio eso? No. Les dio un hombre que los iba a salvar o que los iba a llevar de sus tinieblas a la luz. O sea, les dio lo que necesitaban. De poco les iba a servir ser librados del yugo romano exteriormente si interiormente eran esclavos de concupiscencia, de pecado. Eran esclavos del pecado, nunca iban a poder ser libres y nunca iban a poder experimentar la salvación. ¿Qué era lo más importante? Que fueran libres primero por dentro. Por eso el Señor, ¿qué les dio? Lo que necesitaban, antes que lo que ellos esperaban. Nosotros a veces también tenemos expectativas y esperamos que Dios haga algo, pero Dios no nos da normalmente lo que esperamos. Lo que sí nos da es lo que necesitamos. Vamos un momentito a Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18. Gloria a su santo nombre. Versículo 20. Es un texto muy conocido. Mateo 18:20 dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Gloria a su santo nombre. De nuevo, Dios nos da no lo que esperamos, sino lo que necesitamos. ¿Qué necesitamos? Luz y no tinieblas. Y el Señor, ¿qué trae? Pues trae luz, trae amor, trae vida. ¿En forma de qué? En forma de paz y en forma de armonía. Allí estoy yo en el medio, trayendo unidad, trayendo paz, trayendo concordia, trayendo armonía. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando la gente se reúne, aunque sean poquitos, pero realmente se reúne en torno a Él. Es gente que se reúne clamando y confiando y esperando en su nombre, en el nombre de Jesús, como hicieron los gentiles, que en su nombre esperarán y en su nombre confiarán. Cuando lo hace el pueblo de Dios, aunque sean nada más 2 o 3, ahí va a estar la presencia del Señor trayendo luz en medio de las tinieblas, trayendo paz, trayendo armonía. Gloria a su santo nombre, trayendo unidad. Es una de las cosas que hace su nombre, el nombre de Jesús. Y la pregunta es, ¿cómo no tenemos paz? ¿Cómo muchas veces no tenemos armonía? Sea aquí, sea en el hogar, sea en la familia, sea donde sea. ¿Cómo es posible si tenemos el nombre que trae unidad y que trae armonía? ¿Cómo es posible entonces? ¿Qué falla? De nuevo, otra vez lo mismo, que los gentiles iban a esperar y a confiar en ese nombre y ellos iban a gozar de lo que estaba destinado a nosotros.
Gloria a su santo nombre. Y en Marcos 9, Marcos capítulo 9, versículo 41. Dice, y cualquiera que os diere un vaso de agua, fijaros lo que está hablando, un vaso de agua. Cosa más insignificante que un vaso de agua. ¿Hay algo más insignificante que un vaso de agua? Yo creo que no hay. Cualquiera que os diere lo mínimo que os pueden dar, un vaso de agua. En mi nombre, aquí está la cosa, en mi nombre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, te bendigo con un vaso de agua. Ahí cambia la cosa, cuando el nombre está por medio. Dice, porque sois de Cristo, no de cierto os digo que no perderá su recompensa. ¿Quién se encarga de recompensar? Dios se encarga de recompensar. ¿Esto de qué nos habla? De la bendición que hay en su nombre. Su nombre bendice, su nombre recompensa. En lo más mínimo, lo más pequeño, un vaso de agua. Hasta eso. Gloria a su santo nombre. ¿Cuál es la mejor o la mayor recompensa que puede recibir alguien? Pues si uno bebe un vaso de agua, pero donde esté la unción de su nombre, esa agua no nada más va a quitar la sed natural. Esa agua va a acabar con la sed espiritual. Esa agua va a traer sanidad, esa agua va a traer restauración, gloria a su santo nombre, y esa agua en definitiva va a traer satisfacción. Fijaros todo lo que esa agua puede hacer por un alma hambrienta y sedienta. Porque su nombre bendice y porque su nombre recompensa. Ahora, si nunca estamos dispuestos a dar nada, así como va a haber bendición de parte de Dios. Porque dice, cualquiera que dé un vaso de agua en el nombre de Jesús, dice, no va a quedar sin recompensa. ¿Quién no va a quedar sin recompensa? El que da. El que da. Gloria a su santo nombre, aunque sea un vaso de agua. Aunque sea lo mínimo que uno puede dar. Pero que sea en su nombre. Que sea en su nombre. Gloria a su santo nombre. Que lo que hagamos sea de parte de Él. En su nombre significa de parte de Él. O por Él o para Él. Como está escrito. Que todo fue hecho por Él y para Él. Pues todo lo que hacemos en su nombre o de parte de Él, no, aunque sea un mínimo vaso de agua, lo que demos, podemos dar cosas materiales, podemos dar cosas espirituales, podemos dar nuestro tiempo, podemos dar qué sé yo. Lo que sea que demos, pero que se lo demos para Él, que lo demos en su nombre. Dice, no va a quedar sin recompensa. Aunque sea un vaso de agua. Aunque lo que estés dando sea un vaso de agua, aunque sea lo mínimo que puedas dar. Pero da, que no vas a quedar sin recompensa. Aquí lo que dice el Señor es que en mi nombre hay bendición. Nada más tienes que dar en mi nombre. Nada más tienes que bendecir en mi nombre. Gloria a su santo nombre. Su nombre tiene poder para bendecir. Y no nada más para eso, porque si vamos a Marcos 16. Marcos 16. Y yo digo, Dios mío, ¿cómo diciendo esto la palabra podemos los cristianos vivir vidas monótonas, aburridas, apáticas y rutinarias? Sí, aquí dice lo que dice, que vamos a leer ahora. Marcos 16, ¿estás ahí? Luego no es de extrañar que Dios no puede usar a su pueblo, pues use a los que no son su pueblo. Y uno oye de señales y de milagros por ahí, gente que en teoría no es ni cristiana. ¿Y cómo ocurrió? Bueno, porque los hijos de Dios, como no creen y no esperan y no confían en ese nombre no puede obrar lo que quiera obrar. Entonces, si Dios no puede hacerlo a través de uno, como él esperaba, tendrá que hacerlo a través de otros, aunque sean gentiles. Proverbios capítulo 16. Marcos capítulo 16, perdón. Versículo 15 dice: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero hay que predicar, claro. Y estas señales seguirán a los que creen. Dice, en su nombre confiarán, o sea, creerán los gentiles.
¿Por qué esas señales ocurren con ellos y no con nosotros? Porque ellos creen y nosotros no. Si ellos creen y nosotros no, las señales van a ocurrir con ellos y no con nosotros. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Si vivieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Bueno, qué triste que lo que está reservado para el pueblo de Dios muchas veces sean otros los que se beneficien. Pero fíjate que dice ahí en el versículo 17, echarán fuera demonios. O sea que el nombre de Jesús tiene poder para hacer retroceder a los demonios y para vencer y echar atrás toda fuerza opositora. Porque a veces tenemos miedo, ¿verdad? Uy, es que la oposición, es que si yo predico, sí, puede haber oposición, sí, pero la derrota de esas fuerzas opositoras está garantizada de antemano. Porque Dios, a través de ese nombre, que sobre todo nombre va a hacer que ante ese nombre toda rodilla se doble, todos se inclinen, todos tengan que doblegarse. Nadie hay por encima de ese nombre, del nombre de Jesús. Entonces, Él hace, gloria a su santo nombre, que las fuerzas opositoras retrocedan y que los demonios tiemblen. ¿Os acordáis cuando aquel pasaje del endemoniado gadareno, cuando podemos buscar brevemente en Mateo 8, los demonios le suplicaban, de hecho le suplicaron al final que los dejara salir de aquellos hombres e ir a un hato de cerdos que se acabaron despeñando? Pero vamos a leer lo que los demonios decían en Mateo 8. Nada más una frase quiero recordar en Mateo 8. Versículos 28 y 29 dice: cuando llegó Jesús a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y fijaros, versículo 29, clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús? Aquí está el nombre otra vez. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? O sea que el nombre de Jesús es un tormento para los diablos y es un tormento para todo aquel que no camina o no quiere caminar rectamente delante de Dios. Es un tormento. El nombre de Jesús para ellos les crea tormento. Para el que camina en tinieblas o quiere caminar en tinieblas, el nombre de Jesús es tormento. Fijaros cómo les atormentaba a estos endemoniados, al demonio que llevaban por dentro, cómo les atormentaba el nombre de Jesús. De hecho, ellos lo dijeron: has venido aquí a atormentarnos antes de tiempo, antes de que nos envíes al infierno. Has venido a atormentarnos, ¿verdad? Gloria a su santo nombre. Termino. ¿Y qué si al final Dios decide usarnos de alguna o de otra manera? ¿Cuál es la tentación o el riesgo? Pues no darle la gloria, que darnos a nosotros. 1 Corintios 4:7 es muy clarito. 1 Corintios 4:7. Por si Dios decide usarnos, por si ocurre el milagro, aun a pesar de nosotros mismos. 1 Corintios 4:7. Dice: porque ¿quién te distingue? ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Los talentos, los dones, todas las cosas que hacemos bien gracias a lo que tenemos, lo tenemos porque lo recibimos. Dice: ¿qué tienes? Y si toda buena dádiva y todo don perfecto procede de lo alto, del Padre de las luces, como escribió Santiago, dice: ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, porque te glorías como si no lo hubieras recibido. Porque te glorías como si fuera mérito tuyo, como si fuera algo que tú tienes, como si fuera algo que tú labraste o fabricaste. Lo tienes porque lo recibiste. Así que cuando algo bueno hacemos es por lo que recibimos, es porque recibimos ese nombre que nos capacita para hacer las cosas. Por lo tanto, nunca debemos de robarle a Él, nunca debemos robarle a ese nombre la gloria que merece. El nombre de Jesús merece todo el honor y toda la gloria, y a Él y solamente a Él debemos dar el honor y la gloria y no robársela, no ser ladrones. Termino recordando lo que dice 2 Corintios 9:15,
consejo del apóstol Pablo, 2 de Corintios 9:15, dice: gracias a Dios por su don inefable. La palabra inefable significa que no hay palabras suficientes para describirlo, lo que significa inefable. Don es regalo. ¿Y qué dice el apóstol Pablo aquí? Gracias a Dios por su regalo, que no hay palabras humanas suficientes para describirlo. ¿De qué está hablando aquí? Del nombre de Jesús. Del nombre de Jesús. Gracias a Dios por llevarnos, por rescatarnos de las tinieblas a su luz admirable. Gracias a Dios por darnos no lo que queríamos, pero sí lo que necesitábamos, por darnos el nombre de Jesús. Amén. Gloria a su santo nombre. Gracias a Dios por su don inefable. Pongámonos de pie en esta mañana y demos gracias a Dios por su don inefable. Demos gracias a Dios porque hemos conocido, no nada más teóricamente, sino empíricamente, a ese nombre, el nombre de Jesús, al cual podemos clamar y nos puede rescatar de nuestras tinieblas, sean cuales sean las tinieblas el día de hoy, sean cuales sean nuestras tinieblas el día de hoy. Si clamamos al nombre de Jesús y confiamos en ese nombre, nos va a rescatar.